año más nos encontramos en el pórtico de la Catedral de Tarazona. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a marchar del siglo XXI al siglo XVI? Tarazona conmemora un año más la coronación de Carlos V como emperador, tal como obra en el friso de la entrada de lo que da lugar a lo que es el edificio noble del ayuntamiento de la localidad. Bolonia 1530. Nosotros vamos a vivir aquí jornadas en maravillosas recreaciones, visitas teatralizadas, mercadillos medievales y otras muchas actividades que se van a dar lugar a lo largo de todo este fin de semana 9 y 10 de mayo. Así que nosotros, sin más tardar, comenzamos. En el fútbol sin pase no hay gol, y en Tarazona pasa lo mismo. Aquí hay afición de primera, esfuerzo diario y un equipo que nunca se rinde. Comerciantes que trabajan, clientes que apoyan y tiendas que son nuestro verdadero campo de juego. Subir de categoría no es fácil. Si llenamos las gradas, también podemos llenar las tiendas. Compra en casa y marca gol. Comenzaban las jornadas en un nuevo escenario, el exconvento de Santa Ana, Turiaso y el César, del convento al campamento. La recepción del todavía Carlos I de España previa a la coronación, que tras haber pasado la noche en un convento partía con su comitiva para emprender los actos previos. Tarazona se convierte en Bolonia. Nosotros comenzamos nuestro programa especial dedicado a las jornadas de Carlos V. Un año más nos vemos inmersos en un paisaje totalmente medieval y lo vamos a vivir en un principio con las técnicos de cultura y festejos del Ayuntamiento de Tarazona, a las que les vamos a preguntar por una novedad, porque hemos abierto con una novedad. Mamen Azpilicueta y Mila Alcalde. Hemos abierto con una novedad este año, hemos abierto por todo lo alto, con una intro que llamamos. Voy a hablar contigo, Mamen, porque ¿cómo surge esta idea? Bueno, pues primordialmente la idea fue, solemos hacer actividades previas el día de antes, el viernes, pero Tarazona tiene mucha actividad, entonces decidimos hacerlo en la mañana del sábado. Y se nos ocurrió la idea de poder recrear un poco lo que nosotros pensábamos que podía haber sido la llegada del emperador Carlos I a Bolonia para ser coronado emperador, cómo podía haber llegado a la ciudad, había pasado la noche en un convento, había descansado
descansado, la ciudad lo había recibido con algarabía y su ejército, que ya estaba instalado en Bolonia, pues iba a recibirlo. Y esa ha sido la idea de lo que hemos querido hacer, que el emperador haya permanecido por la noche durmiendo en el convento de Santa Ana, haya llegado a la ciudad lo haya recibido y ahora esté en el campamento militar que tenemos en el parque de la margen izquierda, donde descansará hasta la cabalgata de por la tarde. Mila, claro, nos ha contado el entorno, pero claro, el entorno no es Tarazona. Hemos partido de un maravilloso convento de Santa Ana, que se supone que es un convento que había en Bolonia. Bueno, se supone, sí, porque el objetivo de partir de Santa Ana y de bajar por toda la calle San Antón, incluida esta magnífica plaza del Aseo, el puente de la catedral, incluso el casino, es poner en valor el patrimonio renacentista que tenemos en Tarazona. Entonces es un recorrido que a la vez es simple, majestuoso y monumental. Y entonces nos ha parecido una maravillosa idea pues hacer pasar la pequeña comitiva de esta mañana por todos esos sitios y además pasar por el mercado como una especie de apertura también de esos puestos que les recomendamos que visiten porque hay cosas muy interesantes y ha sido todo por eso. La verdad es que ha sido muy bonito. Sí, experimental, pero bonito. Creemos que el año que viene podemos continuar y que animar a la gente a que participe también en esta pequeña llegada. Quiero decir que no es una cosa cerrada al público que hemos tenido, a la gente que hemos tenido, que todo el mundo que quiera venir y acompañar al emperador al año que viene, para nosotras es como una pequeña cabalgata, en pequeño, una recepción, un cortejo para dar comienzo a estas jornadas. El ayuntamiento es lo que quiere hacer una inauguración con el emperador y involucrar a la máxima gente posible y facilitar también la visibilidad de los puestos, de nuestro patrimonio y de la organización municipal. Exacto. Cerramos esta entrevista, pero yo os voy a hacer una pregunta. Pues a ver, vosotras sois técnicos de cultura y festejos, esto termina mañana domingo, ¿y cuándo comienza a organizarse? Porque, a ver, difícil no es el situar a Tarazona en Bolonia en 1530 por los escenarios que tiene, pero cuesta. Sí, la verdad es que cuesta mucho. Ya sabes que cuando más queremos que se implique la gente, menos. Pero la verdad es que este año vamos a intentar, desde el término de las jornadas de la coronación de este año, involucrar a la gente que participa, hacer una lluvia de ideas y potenciar sobre todo las jornadas de la coronación y que no mueran. Y yo te digo una cosa, o sea, la preparación empieza con lo más sencillo y es todo aquel vestuario, toda aquella indumentaria que se utiliza. Que salga a la calle. Que se tiene que ir a la tintorería. Ahí empezamos la jornada de la coronación del año que viene. Bueno, esto es un poco de humor, la realidad es lo que... hay que ir como hay que ir, que es un acto maravilloso. Vamos a pasar unas jornadas maravillosas. Muchísimas gracias a vosotras, que también sois maravillosas. Gracias, Antena Aragón. Muy bien, gracias. Nos adentramos ahora en el mundo de la gastronomía, un año más, esa ruta de manjares, porque en la Edad Media, en el Medievo, en el Renacimiento, pues sobre todo la nobleza disfrutaba de unos manjares espectaculares, que no era lo mismo para el pueblo llano, que de eso también habría que hablar en algún momento determinado, porque hay platos del pueblo llano que han quedado para nosotros, como las farinetas, las migas, bueno, pues que también, o los pucheros, que también sería necesario el poder hacer alguna entrevista acerca de esto, pero nos vamos a centrar en algo realmente real, porque claro, viene el emperador. Ana Tarazona, gerente de la Asociación de Comerciantes de Tarazona. Buenas tardes, buenos días, muchas gracias por estar aquí y sobre todo vamos a centrarnos en esa ruta de manjares que continuéis organizando todos los años para estas jornadas. Cuéntanos un poquito cómo se va a llevar a cabo este año, porque hay novedades, hemos visto unos platos, unos pinchos maravillosos. Sí, bueno, pues llevamos haciendo estas jornadas en colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona desde el año 2015.
que ya son muchos años. Todos años es más o menos lo mismo, pero diferente. Este año contamos con 16 manjares de época, 10 son de hostelería y 6 de tiendas de alimentación, porque todo es importante. Hay que empezar por los ingredientes que están en las tiendas, igual que en aquel momento estarían también en las tiendas de esa época, que nada que ver con las tiendas de ahora, pero bueno, siempre ha habido comerciantes. Bueno, lo que decías de platos de cuchara, tenemos platos de cuchara en los restaurantes que hoy quizás apetezca, pues porque en aquel momento se comía, pues bueno, como ahora, pero diferente. Nos hemos documentado y sabemos pues que se comía mucha carne, mucha caza, legumbres, como es el caso que hay platos de legumbres en los restaurantes de Tarazona, frutas, verduras, algo de pescado porque no estaba tan accesible a lo mejor como está ahora, pero bueno, algunos hosteleros sí que nos han dicho que han querido también ellos adentrarse en el mundo del pescado y han preparado pues algunos pinchos de pescado. Hay un variado de todo. Animamos a hacer la ruta durante este fin de semana, pues porque es algo también muy importante en todas las ferias. Lo mismo para los de Tarazona que para los visitantes que vengan de fuera, darse una vuelta por los bares y por los restaurantes, pues seguro que les gusta y se van de Tarazona con muy buen sabor de boca. Ana, para vosotros, bueno, estáis realizando continuamente actividades, salimos de una, entramos en otra. Para vosotros, ¿qué suponen todas estas actividades que se desarrollan a lo largo de las jornadas, por ejemplo? Bueno, pues es una colaboración que hacemos con el Ayuntamiento. Con el Ayuntamiento estamos trabajando continuamente pues porque nos dedicamos a lo mismo, que es desarrollar, fomentar y dinamizar Tarazona en su conjunto. El comercio es una parte muy importante de Tarazona y dentro de lo que es la Asociación de Comerciantes, pues el grupo de hostelería, el grupo de alimentación, pues son los que en esta ocasión pueden demostrar el trabajo que hacen durante todo el año, pero en esta ocasión más bien dirigido a esta época de la historia del Renacimiento, y bueno, pues es una iniciativa más que de lo que se trata es eso, de poner Tarazona en el mapa. Se nota, por ejemplo, hoy es sábado, se nota, por ejemplo, cuando se hacen este tipo de actividades que abre las puertas a gente de fuera en el comercio. Sí, se nota en el comercio y los establecimientos de hospedaje también. Han colgado casi todos el cartel de completo, lo mismo hoy que fines de semana anteriores, porque en verano en Tarazona hay muchísima actividad, lo mismo de este tipo que deportivas, por ejemplo, y sí que se nota, pues eso, pasear por las calles comerciales de Tarazona, ver los escaparates ambientados con motivos del Renacimiento, que parece que te adentra en esa época. Y bueno, luego todas las actividades que hay a lo largo de estos días, pues da mucha alegría a las calles de Tarazona y a Tarazona en general. Bueno, pues te decimos otra vez de nuevo, enhorabuena por esta participación y sobre todo lo que queremos destacar es la actividad que tiene la Asociación de Comerciantes a lo largo de todo el año. Muchísimas gracias una vez más, Ana. Muchísimas gracias y gracias a los hosteleros y a las tiendas de alimentación que hacen el esfuerzo para ponerse en los fogones y que luego en las barras esté todo a la vista, muy apetitoso y bueno, pues que guste a todo el público. Muchas gracias. Gracias. Hablamos ahora con Lola Zueco, técnico de la Fundación Tarazona Monumental. Un año más Tarazona se convierte en Bolonia 1530, visitas teatralizadas que comienzan ya y que van a estar a lo largo de toda la jornada del día 9 de mayo, pues visitando ubicaciones como la Catedral, el Palacio Episcopal o la Plaza de España, justo delante del Ayuntamiento donde obra el friso. Lola Zueco, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de esas vistas teatralizadas que, bueno, pues que se han copado antes de tiempo. Sí, la verdad es que al hacer varios pases en esta ocasión quisimos limitar el aforo
para que la experiencia fuese mejor de cara al visitante y de cara al turiasonense, estuviera más cerca, ¿no?, de los personajes, de la guía. Y bueno, pues la verdad es que se han copado enseguida, el aforo se ha cubierto. No sabemos si por las inclemencias del tiempo habrá alguna baja de última hora, pero sí que, bueno, pues estamos satisfechos porque año a año cada una de las actividades que hacemos todos los meses la Fundación pues siempre se llena aforo, y eso quiere decir que la gente cada vez está más comprometida por el patrimonio y cada vez quiere conocerlo más y mejor. Nos vamos a centrar en la primera, que va a tener lugar ya aquí desde la Catedral de Tarazona. Cuéntanos un poquito cómo va a ser esta visita teatralizada. Bueno, pues va a ser un recorrido. Este año lo hemos enfocado sobre el urbanismo de la ciudad, en el que, bueno, pues una guía y 3 actores vamos a ir recorriendo algunos de los enclaves en los que este urbanismo se expandió en esta época y donde tuvieron lugar las obras más relevantes, y así poder entender la configuración de la ciudad en el siglo XVI. A continuación de esta hay otra, nos vamos a ir hasta el Palacio Episcopal, hasta la Azuda. Sí, así es. Entraremos en el Palacio Episcopal, donde nos esperará su gran mecenas renacentista, Juan González de Munebrega, y allí, bueno, pues lo mismo, con los actores y con este mecenas, pues entenderemos cuál fue la renovación estilística del palacio en torno al Renacimiento. Y finalizaremos por la tarde en la Catedral de Tarazona, Santa María de la Huerta, un paso más hacia el Renacimiento. Una muestra del Renacimiento bastante amplia. Sí, así es una de nuestras joyas del Renacimiento, la Capilla Sixtina del Renacimiento español, ¿no? Y bueno, sí, en este caso la visita no será teatralizada, sino que será una visita temática en la que la explicación se centrará en este periodo y en las joyas de este periodo. Las visitas teatralizadas duran aproximadamente 1 hora, se pueden extender más, 1 hora. Está Sí. Todo controlado. Todo controlado. Actores, menos el tiempo, bueno, ya veremos a ver lo que ocurre. Vamos a ver si hay suerte. Actores, guías y la Fundación Tarazona Monumental, una vez más apoyando lo que es la cultura y el arte en Tarazona. Muchísimas gracias, Lola. A vosotros. Ya hablamos de un pilar fundamental, hablamos de un pilar fundamental tan grande como es la justicia. Hoy y ayer pasamos de la justicia del siglo XXI y vamos a hablar de la justicia del Renacimiento. Nos situamos en 1530, como estaba establecido, y vamos a hablar de ello con nuestra colaboradora Mara Arnedo, procuradora de los tribunales, licenciada en Derecho, porque claro, justicia, fueros de Aragón y procuradores en tiempos de Carlos V. Mar, que hablamos de muchas cuestiones, pero hablamos de cuestiones del siglo XXI y hoy nos hemos metido en el túnel del tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente, Lola. Va a ser muy interesante este poco tiempo que tenemos, pero creo que será bien aprovechado y que nos va a quedar muy lucido y que la gente va a entender bastante todo el contexto, porque vamos a empezar hablando de la coronación de Carlos V, que estamos conmemorando hoy este día, como emperador de todo su imperio. Pero quiero decir que Carlos V no era emperador, pero era rey de España. Pero ¿cómo se entendía rey de España? No como una España unida como hoy, sino que se entendía como un rey de reinos. Por ejemplo, en Aragón juró los fueros en 1518, es decir, mucho antes de que fuese emperador. En cada reino iba jurando las distintas normativas. No teníamos en España una España como tal unida, sino reinos. Y como tal iba jurando las normativas específicas en cada uno. Esas eran las particularidades principales, cómo estaba constituida la justicia en el Renacimiento en Aragón. Claro, a ver, en España, como se entendía España en aquel momento como reinos, la justicia no tenía una división de poderes como hablamos ahora mismo, sino que ahora tenemos el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. No, el poder estaba en manos del rey. Entonces, ¿qué ocurre? En Aragón teníamos unos fueros, los fueros de Aragón. Hablamos de esa famosa frase, nos que somos tanto como vos. Sí. ¿Dónde nos lleva? Sí, además es el lema del Colegio de Abogados de Huesca, dice, nos que somos tanto como vos y más que vos todos juntos, os haremos rey
si juráis los fueros, si no, no. Esa frase es una frase tremenda que dice la importancia que tenían los fueros de Aragón en esos momentos, es decir, que o el rey juraba esos fueros y se comprometía a hacer sus funciones conforme a esos fueros que eran las leyes propias de Aragón, o no era rey. Entonces Carlos Carlos I en España estaba sujeto a esos fueros. Estaba sujeto a esos fueros. No sé decir exactamente, supongo que es muy posible que hiciese ese juramento, es muy posible. No lo tengo realmente por cierto, pero es muy posible. ¿Estamos en un momento en el que los procuradores ya existían? Ah, sí, estamos en un momento en que la figura del procurador ya existía y además existían dos tipos de procuradores. El procurador a las Cortes, digamos, el procurador que era un procurador político, un procurador que representaba ciudades, a villas, y lo que hacía era intentar que todas esas ciudades tuviesen los máximos derechos posibles y luchar por esos derechos. Pero tenemos al procurador de los tribunales y precisamente que es nuestro antecedente ya de la procura en el siglo XXI. ¿Qué relación hay entre el procurador, los procuradores de entonces y los fueros, precisamente? Hay una relación muy estrecha, porque los fueros de Aragón era la ley y los procuradores intentaban que esa ley se cumpliese, esa ley que reflejaba los fueros, que reflejaba los derechos del pueblo aragonés. El procurador era el representante de la parte, como sigue siendo ahora mismo, que tenía, claro, los conocimientos suficientes para manejarse con los fueros y para manejarse dentro de todo el sistema legislativo de aquel momento. Mar, vamos a cerrar la entrevista, pero no nos vamos a dejar a un personaje, a una persona muy importante dentro de todo este entorno jurídico, Justicia de Aragón. El Justicia de Aragón ha sido una figura importantísima en todo el desarrollo de los fueros de Aragón, porque no era un juez, era un valedor de Aragón, era la persona que lo que hacía era que el rey cumpliese los fueros, que estaba entre el rey y el pueblo, que hacía que esas leyes, que eran los fueros, el rey las cumpliera. ¿Nos podríamos imaginar una vista de un juicio en aquella época? No. Bueno, no, desde luego como son los juicios ahora o como realmente la gente piensa que son los juicios, porque está todo muy americanizado y todo el mundo piensa que los juicios son como las películas, con un juez con un mazo y todas estas cosas, pues un juicio en aquel momento me figuró que sería sin muchas garantías. El procurador realmente lo que yo creo que haría es elevar las solicitudes y el juicio realmente no creo que existiera, sino que el juez, que era al final el que tenía la prerrogativa, es el que decidiría. Digamos que más que procurador, mediador. Sí, efectivamente. Esa figura que se ha puesto ahora tan de moda. También mediador. Bueno, era un compendio de representante del ciudadano, hacía lo que era necesario para el ciudadano. Tenemos que cerrar la entrevista, estaríamos hablando aquí de justicia en el Renacimiento, en la Edad Media, con Carlos V, pero tenemos que cerrar la entrevista. Seguiremos hablando de estos temas, pero ya en nuestro magazine de Antena Aragón. Y quiero terminar con la frase que termino todos los programas, porque realmente antes y ahora es necesaria siempre una consulta a un profesional, porque una consulta a un profesional a tiempo ahorra 100 años de sufrimiento. Entonces y ahora. Gracias, Mar Arnedo, licenciada en Derecho, procuradora de los tribunales. Gracias a ti, Lola. Y si hablamos de los pilares fundamentales, sí, pilar fundamental ha sido, será y es la justicia, hablamos ahora de otro pilar fundamental que es el sistema sanitario, la salud.
Pilar Delso, colaboradora, médico. Vamos a hablar un poquito de, pues eso, de las enfermedades que asolaron al monarca. Estamos en 1530 en Bolonia, se supone, aunque estemos en Tarazona, y vamos a hablar de esas enfermedades que, pues claro, asolaron al monarca y asolaban a un montón de población que habitaba en aquellos mundos, en aquellas épocas, enfermedades como la gota, la sífilis. Buenas tardes. Buenas tardes, Lolín. Pues sí, fue una época muy rica en conocimientos. El siglo XVI, que abarca desde 1500 a 1600, fue una época de mucha transición de ideas, de conocimientos por parte del Nuevo Mundo. Es así que hubo una transición de un pensamiento antiguo y muy cerrado, basado a nivel de los de teorías en cuestión de salud musulmanes, a pasar a leer a los griegos, y eso abrió mucho la mente. La medicina de los griegos era muy avanzada y entonces en ese siglo empezaron a adquirir libros de lectura a nivel médico griego. Es así que en esta época fue cuando se crearon los barberos cirujanos. Fue cuando se crearon las primeras farmacias, porque vieron que las plantas medicinales eran el potencial que tenía médico. Fue a lo largo de este siglo y fue donde la gente ya se abrió. Por eso se llama renacimiento. Renació a las nuevas ideas y al nuevo mundo. Esta época fue no muy buena, pues porque españoles cruzaron en el transatlántico y ahí pues llevaron enfermedades y trajeron enfermedades. Llevaron tales enfermedades que, como por ejemplo la gripe, que minimizó a la población indígena. A raíz también de la buena comunicación, de las buenas relaciones que había, muchos españoles buscaron esposas, tuvieron hijos, y de estas relaciones vinieron a España y trajeron la sífilis, el tifus, la viruela, la peste, sobre todo la peste bubónica, y otras más enfermedades que en aquellos tiempos no se conocían y que a nivel de España pues también tuvieron mucha muerte. La enfermedad que abarca a Carlos V es sobre todo la gota o la artritis gotosa, una de ellas, porque también tuvo asma, también tuvo paludismo, que fue también del Nuevo Mundo, pero la que más le dejó incapacitante fue la gota, que son estos cristales de ácido úrico que se depositan en las articulaciones y que te impiden realizar una buena articulación. A él tuvo tanto ácido úrico que le afectó a todas las articulaciones, de tal manera que al final de en los últimos 10 años o más, tuvo que ir en silla de ruedas, no podía andar, porque tenía ya las articulaciones súper destruidas, muy discapacitantes para poder realizar la vida normal. Por eso se retiró al monasterio de Yuste. La gota, ¿de dónde viene? Pues que en aquellos tiempos se alimentaban de la caza. Él que era muy buen comilón, pues de la caza, pues los corzos, los conejos, la perdiz, la codorniz, lo que daba la tierra, que eran las alcachofas, las espinacas, las acelgas, los espárragos, los tomates, todo eso lleva mucho ácido úrico. Y tal vez si solo se alimentaban de eso, pues comprenderás, el nivel de ácido úrico era elevadísimo. Hablamos de un monarca que además fallecía a los 58 años, sí, hoy es una persona joven. En aquel momento, claro, la mortandad era estaba muchísimo más bajo el índice, había personas que morían antes de los 58, posiblemente fueran también personas que no eran de la nobleza, del campo llano, pero claro, estamos hablando de un periodo en el que hemos evolucionado, que hemos pasado de lo que es lo que llamamos los curanderos a por lo menos comenzar con la medicina, Pilar. Sí, empezamos la medicina. Comprende que en esta época, en el Renacimiento, salió Andrés Vesaliu, porque como se basaba en la observación y en el estudio, pues él estudió la anatomía. Fue el primero que escribió el libro de anatomía humana. También tenemos a otros famosos, por ejemplo, si me dejáis y me permitís, los voy a leer. El Paracelso, que fue el impulsor de la química, Ambrosio Paré, que fue el innovador de las técnicas quirúrgicas, y por eso pasaron, en esta época fue los barberos los que se animaron a realizar la cirugía, y realizaban la cirugía, eran ellos los auténticos cirujanos. Entonces fue una época muy rica
y el conocimiento iba poco a poco, no le llegó a Carlos V la medicina. Me imagino que tendría remedios a nivel medicinales, a nivel de plantas, que se conocían en aquellos tiempos, pero como medicina no se iniciaron las primeras farmacias, que fue también en esta época, pero hasta mediados del siglo XVI no empezaron a crearse las farmacias. Pues muchísimas gracias una vez más, doctora Delso, colaboradora de esta casa, por informarnos de cómo se cuidaban los nobles en aquella época. Sí, los que tenían dinero podían tener un médico o un curandero que les iba y les daba remedios y les alargaba un poquito más la vida. Muchas gracias una vez más. A ti, Lonini, y gracias, Tarazona. Ahora sí, ahora llega el momento de hablar con el monarca, con el rey, con el emperador, con Carlos V, que será coronado esta tarde. Vamos a hablar con Jesús Ullate, en realidad, sí, y con Ana Carmen Cumeroz, que son actores del grupo de teatro La ciudad no es para mí. Muchísimos años representando este tipo de personajes y otros muchos. Jesús, ¿qué destacarías tú de esta representación? Porque son muchos años representando a Carlos V. A ver, pues la verdad es que es bonito. O sea, yo destacaría la majestuosidad del evento, pues el paseo a caballos, la coronación, es súper bonita, el friso con las luces, es maravilloso. ¿Cuesta mucho meterse en el personaje después de muchos años? No, la verdad que no. La verdad que ya lo tengo asimilado y ya no cuesta esfuerzo. Un Carlos V que tiene que montar a caballo. También. Eso se requiere para ese papel. Sí, pero tampoco, o sea, llevo un ayudante que es el que me lleva el caballo realmente y tampoco tienes que hacer nada. Muchas actividades dentro de estos 2 días. Ana Carmen, cuéntanos un poquito cuántos años lleváis con este grupo de teatro La ciudad no es para mí. Muy característico el nombre, por supuesto, al ser de Tarazona. Sí. Pues me han chivado ahora desde el 2012-2013, así que casi 15 años haciendo este evento en particular. Os hemos robado ahora un poco, os hemos raptado de esas vistas teatralizadas que se están llevando a cabo durante la mañana y que seguirán por la tarde, y esta noche tenéis lo que es la escenificación de esa coronación justo delante del friso que obra en la fachada del ayuntamiento. Tenemos la cabalgata que animamos a todo el mundo a que participe, que salga a vernos, incluso que salgan vestidos, porque lo bonito también sería que cada vez más gente se apuntara y que lo convirtiéramos en una fiesta local, o sea, que fuera algo, pues un punto a seguir todos los años porque es bonito. Y luego, por supuesto, está la coronación, que es como el broche final del evento, y el espectáculo de luces, que es precioso. A ver si hoy tenemos suerte y nos acompaña el tiempo. Y nada, pues eso, yo animar a cuanta más gente posible a que nos acompañe. Mañana continuamos con más actividades en la margen izquierda del río, que también son muy bonitas, muy atractivas, y donde parece que has traspasado las fronteras del siglo XXI al siglo XVI, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias a los dos. A ti. Nojaray, alcalde de Tarazona, nos hemos vuelto a sumergir en el siglo XVI. Tarazona se ha convertido en Bolonia, 1530, para coronar a Carlos V. Buenas tardes. Espero que lo de sumergir no tenga que ver con el agua que caerá esta tarde, que la previsión de momento no es muy buena.
Bueno, vamos a cruzar los dedos, vamos a pensar en positivo y como hay un poco de aire, pues a lo mejor eso nos salva de que llueva. Ya daban agua por la mañana, daban agua ayer también y no fue demasiado, entonces a ver si aguanta el día, porque la verdad es que es un esfuerzo preparar todo esto y lo hacemos pues para que los turiasonenses disfruten de una fiesta más, para que recuerden lo importante que fue Tarazona en el Renacimiento, pero también con un espíritu, digamos, turístico y económico, ¿no? Es recibir a visitantes adicionales estos días y permitir que nuestra ciudad, que nuestro comercio, que nuestra hostelería pues pueda tener unos días de más actividad. Entonces, para eso tiene que hacer buen tiempo, las personas salimos a la calle especialmente cuando hace buen tiempo y bueno, es importante. Hemos hecho un cambio de fechas precisamente para intentar suavizar un poco las temperaturas, porque especialmente en este tipo de actividades en las que estamos en la calle y muchas veces vestidos con ropas que no son muy adecuadas para las altas temperaturas, pues el final de junio generaba algunas, digamos, comentarios sobre la posibilidad de modificar la fecha y hemos intentado adelantarla casi 2 meses, ahora a comienzos de mayo. Yo creo que a nivel de temperatura estamos muy bien, yo estoy bien, tú quizás tienes frío, pero nos ha venido esta borrasca y vamos a ver si la pasamos con soltura, ¿no? A ver si por lo menos no nos perdemos todas esas actividades que ya se están viniendo desarrollando. Ya ha habido actos previos, ha habido 3 conferencias maravillosas también en torno al Renacimiento y la Catedral de Tarazona. Y bueno, pues esta mañana comenzábamos con una novedad, Tono Jaray, y además hemos continuado pues con esas visitas teatralizadas de la Fundación Tarazona Monumental. Pero queda algo muy especial y es la coronación, la teatralización de la coronación y sobre todo ese videomapping que se monta en la Plaza de España de Tarazona. Sí, como todos los años y en todas las actividades que realizamos intentamos hacer cosas nuevas, intentamos innovar, nos fijamos lo que se hace en otros sitios también para intentar adaptar nuestras celebraciones a lo que las personas de Tarazona o nuestros visitantes esperan. Este año, como decías, uno de los cambios que ha habido se ha producido hace unos minutos, es una nueva actividad en la calle que llamamos Turiaso y el César, del convento al campamento, y que yo creo que ha sido muy atractiva y que aporta algo adicional. También hacemos cambios, como decía, en las fechas para intentar adaptarnos, o el videomapping de esta noche tiene novedades importantes que yo creo que les gustarán. Ayer por la noche teníamos una visita, acabamos muy tarde y precisamente cuando fuimos a la Plaza España a enseñarles el ayuntamiento estaban haciendo pruebas y la verdad es que a mí me sorprendió. Está francamente bien, así que invito a todo el mundo a que vaya a verlo porque realmente es fantástico. Y además, bueno, como decías, está el acto de la coronación, que lo hace además un grupo de Tarazona que cada año participa y que yo creo que cada año además lo hacen mejor. Por tanto, bueno, pues podemos redondear la celebración. Música, mercadillos y campamento medieval que continuará mañana domingo también en la margen izquierda del río. Sí, al final se trata de completar un fin de semana de actividades, como decía antes, de recordar lo que Tarazona fue en aquellos momentos. Estos días hablabas de las conferencias que ha habido previas al Renacimiento y en una de las conferencias que dio en este caso Miguel Antonio Franco, canónigo de la catedral y el archivero de la catedral, y nos contaba pues cosas que a lo mejor desconoces sobre la situación que se vivía en aquel periodo de nuestra historia, también sobre la importancia de Tarazona y realmente comparas, digamos, los problemas que tenemos hoy en día con los problemas que tenían entonces y no son en absoluto comparables, ¿no? Eran mucho más dramáticos los que tenían en aquella época. Pero bueno, más allá de eso, Tarazona vivió una época de esplendor y muchos de los edificios que hoy en día tenemos, por ejemplo, son de aquella época, ¿no? Nuestro ayuntamiento, donde hacemos el videomapping, el Palacio Episcopal, incluso el convento de Santana es de final de ese siglo. Por tanto, Tarazona vivió un momento de esplendor, no solo en ese aspecto, en el urbanístico, sino también en el social, en cuanto a crecimiento de población, o en el cultural, con la realización de actividades, ¿no? Por tanto, recordamos esto, digamos que nos sirve como excusa también nuestra fachada y el friso que refleja la entrada de Carlos V en Bolonia, pero evidentemente lo más importante de esto es recordar la importancia de Tarazona en aquellas fechas y, por supuesto, tener una celebración más para que los turiasonenses puedan estar en la calle, puedan compartir sus vivencias, sus preocupaciones, para que podamos hablar y también para traer personas de fuera que generan actividad económica. Que no es difícil trasladar Bolonia a Tarazona, pues porque hay pues eso, similitud en lo que es pues por lo menos todo lo del siglo XVI, que los escenarios de Tarazona son perfectos y hay muchísimos escenarios. Hay algo que a mí me ocurre muchas veces, porque tengo muchas visitas, ¿no? Y
yo creo que cuando estás en un sitio, cuando vives tu ciudad, yo creo que la mayoría de los turiasonenses nos sentimos muy turiasonenses. Hace unas semanas hablábamos con una persona que precisamente se dedica a la actividad periodística y decía, es que los de Tarazona, cuando estamos fuera de Tarazona, somos muy de Tarazona. Pues sí, es así. Pero claro, digamos que trivializamos lo que tenemos, ¿no? Y lo infravaloramos a veces. Las visitas que tenemos hablan permanentemente de lo que tenemos en Tarazona, del nivel de mantenimiento que tenemos de nuestra ciudad. Evidentemente tenemos cosas que tenemos que mejorar y espacios donde nos cuesta más hacer un mantenimiento adecuado y las inversiones intentamos que lleguen a toda la ciudad, pero a veces hay sitios donde o a todos los grupos de la ciudad, pero hay sitios donde nos cuesta menos. Pero sí hay una tónica permanente en todas las visitas que recibimos aquí, es la belleza de nuestra ciudad y la forma en la que mantenemos nuestra ciudad. Y yo creo que de eso tenemos que estar orgullosos, porque al final es el resultado de lo que hacemos todos los que estamos aquí. Pues a ver si el tiempo nos deja continuar y terminar estas maravillosas jornadas, que solamente son 2 días al año, música, teatralizaciones, mercadillo. En Tarazona va a ser Bolonia 2 días al año, como ya lo hace desde hace más de 15 años, Tono. Sí, como se dice en estos casos, hay actividades para todos los gustos y todas las edades, ¿no? Y bueno, pues eso, nos convertimos en Bolonia, como decías antes, tenemos similitudes importantes, somos una ciudad histórica, somos una ciudad cultural y vamos a disfrutarla. Y escenarios no faltan. Muchísimas gracias una vez más y enhorabuena, Tono Jara, alcalde de Tarazona. Gracias por estar ahí trabajando, gracias. Con unos minutos de retraso a consecuencia de la lluvia y cerca de las 9 de la noche, cuando ésta dio tregua, partía del patio renacentista del Palacio de Huaraz la comitiva que acompañaba al monarca para ser emperador, recreación del friso que preside la fachada del edificio noble que alberga el Ayuntamiento de Tarazona. Una maravillosa muestra de vestidos de la época renacentista, el paso imperial con varias paradas y exhibiciones a lo largo del desfile. Música heráldica, danzas, posado y cierre en escenarios como la Plaza de España, la Plaza de San Francisco y la Plaza del Aseo. La música renacentista estuvo presente todas las jornadas por el grupo de gaiteros de Tarazona que amenizaron mañana, tarde y noche.
El momento cumbre llegaba a las 10:30 de la noche, coronación y videomapping delante de la fachada donde obra el maravilloso friso. Gran espectáculo de música, luz y videomapping, La luz de Carlos V. Danzas renacentistas y coronación, Bolonia 1530, Tarazona 2026. Recreación de la coronación a cargo de los actores del grupo de teatro La ciudad no es para mí. Cerrando la jornada, apoteosis final de luces y sonido y videomapping. A lo largo de la mañana del domingo continuaban las recreaciones en la margen izquierda del río, donde el público pudo disfrutar de cómo vestir a un caballero del siglo XVI. Infantería y caballería de los ejércitos cerrando el espectáculo, el gran torneo en honor a su majestad imperial Carlos V y su corte, a cargo del grupo Justin Iberia.
Automóviles Andrés Vicente, servicio oficial Volkswagen para Tarazona y comarca. Vehículos nuevos y usados, garantía y mantenimiento. Automóviles Andrés Vicente. Y hasta aquí hemos llegado. Aquí finalizan, aquí se clausuran las visitas teatralizadas, los mercadillos medievales, todo lo que hemos vivido en ese ambiente de Bolonia 1530 en la que se ha convertido Tarazona este año una vez más. Nosotros nos despedimos y nos veremos otra vez en el 2027.